3, versículos del 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Ok. Dice la palabra del Señor: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Cómo éramos? ¿Sí? ¿Eran o son? Éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, repita conmigo, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros no hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cierre sus ojitos ahí donde está. Amado Dios, en esta hora solo te puedo agradecer, porque antes éramos ese tipo de personas, Señor, pero hoy tú nos has rescatado y nos has salvado, Señor, no por lo bueno que en su momento pudimos decir que éramos, Señor, sino nos salvaste por tu inmenso amor y misericordia, Señor, porque tu bondad nos alcanzó, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas a través del Santo Espíritu de Dios. Gracias, amado Señor. Hoy pongo la vida de tu pueblo en tus manos, Señor. Hoy pongo cada necesidad en tus manos, Señor. Que hoy solo te podemos decir gracias. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, aún por lo que no tengo. Gracias, Señor. Gracias. Puedo solo agradecerte lo maravilloso que tú eres. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Aquí vemos en estos versículos que Pablo escribe a Tito, resumiendo prácticamente la obra de Jesús, que Él nos vino a salvar. Él nos vino a dar salvación, porque antes tú y yo éramos, como empieza estos versículos en el verso 3, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así éramos, la gran mayoría. Pero gracias a Dios que se manifestó su bondad en nuestra vida. Esa bondad, esa misericordia que solo Él nos puede dar. Fuimos lavados de todos nuestros pecados. Repita conmigo, no solo de algunos, sino de todos nuestros pecados. Y yo le decía la gran diferencia que había en el Antiguo Testamento al Nuevo, porque hay un mundo de diferencia entre el uno y el otro. Porque en el Antiguo solo se perdonaban los pecados, pero el pecado seguía ahí. Pero cuando viene Jesús, no solo lo lava, sino que lo viene a quitar. Lo viene a quitar. Él venció en la cruz del Calvario todo. Amén. El hacerse cristiano, el hacerse creyente, y es reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Y eso nos da el privilegio de gozar en un futuro no muy lejano de la vida eterna.
Pero también hoy tenemos la oportunidad de ser renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de su Santo Espíritu. Estamos a punto de terminar un año más. Y siempre cuando va a terminar un año, empezamos a reflexionar otra vez en lo que hemos vivido en este año. Yo le quiero preguntar, ¿ha sido fácil lo que hemos vivido en este año? ¿Ha sido sencillo? Pero yo le quiero preguntar, ¿se ha manifestado la bondad de Dios en su vida? ¿Se ha mostrado la bondad de Dios sobre su vida, sobre su familia? Claro que sí. En medio de dificultades, de aflicciones, y todos de alguna manera hemos vivido diferentes circunstancias, pero algo sí es seguro, la bondad de Dios se ha manifestado ahí. Y por eso es que hoy seguimos de pie. Y por eso es que hoy podemos venir físicamente tal vez cansados, agotados, tal vez. Pero nuestro espíritu está fortalecido. Y tal vez en medio de la batalla hemos quedado tal vez como esas palmeras, ahora que estos huracanes azotaron ciertos lugares en México. Tal vez algunas palmeras seguramente perdieron algunas ramas, pero permanecen ahí. Porque alguna vez hemos hablado, esas palmeras que hoy tú y yo podemos ver, pueden medir, ¿qué te gusta? ¿20 metros de alto? Más o menos. Pues de la misma profundidad son sus raíces. O sea, 20 hacia arriba, pero también 20 hacia abajo, y sus raíces están bien sujetas a la roca. Y aunque pareciera que cuando vienen esos huracanes vemos cómo se van haciéndose de un lado para otro y pensamos, pero cuando termina la palmera, y lo que tal vez tú y yo no sabemos es que en medio de esa prueba que está viviendo esa palmera ahí, sus raíces se están fortaleciendo. En nuestra vida, cuando vienen este tipo de pruebas, de aflicciones, nuestra vida espiritual se fortalece. Se fortalece porque Dios nos quiere llevar siempre de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿O cuántos le podríamos dar palmas al Señor? Amén. Tal vez has vivido angustias, dificultades, tristeza, escasez, enfermedad y un gran etcétera, pero en cada momento la bondad de Dios se ha manifestado. ¿Y cuántos podemos decir que Dios ha sido bueno? Vamos, dígalo conmigo. Dios ha sido muy, pero muy bueno. Amén. Ha sido muy bueno. Su bondad, dele palmas al Rey. Su gran amor, su gran bondad se ha manifestado de muchas formas en nuestra vida. Mire, yo recuerdo cuando estábamos viviendo un tiempo muy tremendo, mi familia, un tiempo de escasez. Y sabe, hoy justamente, bueno, desde ayer yo recordaba a mi hermano Manuel Fonseca, porque fue un instrumento que Dios usó para mostrar Dios su bondad para nuestra vida. Porque Dios a través de él nos ayudó de muchas formas y no habría dinero, no había palabras para agradecer. Cuando alguien te tiende la mano, cuando más lo necesitas, pero lo más hermoso es que nosotros nunca lo pedimos. Pero cuando llega esa ayuda, a veces de quien menos lo esperas, tal vez en el momento más inesperado,
Yo lo puedo ver cada vez que vamos a San Luis o que estamos a punto de ir a San Luis. Yo lo puedo ver. Cómo Dios muestra su bondad. Porque pareciera que faltan cosas, pero Dios toca corazones y de verdad, de quien menos a veces lo esperas, llega lo que falta para completar, pero que no es para nosotros, es para los niños de allá. Entonces es maravilloso ver el amor de Dios y su bondad. Eso nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar hoy, a tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido por lo que Dios ha permitido, por lo que Dios ha hecho, pero también por lo que hará. Porque yo me acuerdo, hermano, de verdad, cuando empezamos el ministerio, a mi hermano Cuauhtémoc, a quien todavía nos vio ahí en el lugarcito, fue Luis, porque ahí llegó. Tenía una computadora tan viejita, pero tan viejita, que tenía que dejar el botón así yo apretado y orando, Señor, que prenda, que prenda, que prenda, que prenda. Porque prendía cuando quería. Y hoy puedo darle gracias a Dios, porque no solo tenemos una, tenemos varias computadoras que se usan para el servicio. Tenemos otras cosas que Dios ha provisto. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no agradecerle? Primero que tenemos vida. ¿Cómo no agradecerle que hoy estamos aquí? Tal vez algunos convalecientes por alguna situación de enfermedad, tal vez, pero estamos hoy aquí. ¿Cómo no agradecerle que nunca nos ha faltado ni el techo, ni el vestido, ni el calzado, ni el alimento? Porque yo podría aquí pasármela dándole testimonios desde que yo era niño. Ya de un tiempo para acá uno ve la bondad de Dios, pero en ese tiempo uno creía que ¿cómo era posible que cuando no teníamos ni qué comer en la casa, llegaban vecinos con sopita, aunque sea con patitas de pollo, para comer? Y me encantan, hasta el día de hoy me encantan. Pero lo que quiero resaltar es esa bondad de Dios a través de personas que Dios va poniendo, hermano. Y así ha sido durante mucho tiempo. Porque aún en los días más difíciles de tu vida, un corazón agradecido puede encontrar la luz a través de la bondad de Dios. Repita conmigo, el agradecimiento es la llave que abre nuestros ojos para reconocer cuánto Dios ha sido bueno con nosotros. O sea, cuando tú eres agradecido, hermano, me acuerdo que mi abuelita decía, una persona agradecida o una persona que también se ocupa en hacer cosas que no le piden que haga, cabe en cualquier lugar. Una persona agradecida siempre será valorada. Y qué hermoso es saber que hoy tú y yo tenemos que reconocer y agradecer la bondad de Dios. Pero vamos a entrar ya al estudio o a la palabra de hoy. ¿Qué significa la palabra bondad? ¿Pones la diapositiva, hija? La bondad de Dios se deriva de una palabra del griego que es Christotes. ¿Sí se puede? ¿Qué es bondad?
benignidad, pero también significa bueno, excelencia y ¿qué? Rectitud. Dios ha mostrado esa bondad con nosotros. Y me sorprende porque dice que es excelencia, o sea, Él no se conformó solo con darte, hay cualquier cosa, no, te da algo que es excelente, o sea, lo mejor. Y su bondad es lo mejor que podemos nosotros como seres humanos recibir. O sea, la bondad de Dios no solo es decir, sí, Dios ha sido bueno, no. Dios te ha dado o nos ha dado lo mejor. Y nos la muestra a través de nuestro amado Jesús. Porque Jesús es lo mejor de lo mejor. Y Él vino a dar su vida, lo sabemos por nosotros. Ahí podemos ver y podemos hoy constatar la bondad de Dios. Que Él nos dio la excelencia, lo mejor, lo bueno, esa benignidad. Pero también tiene que ser con, dice, rectitud. ¿Cómo podemos agradecer a Dios esa bondad? La bondad tiene que ver con rectitud. Que tanta falta hace hoy. Que seamos rectos, íntegros delante de Dios. ¿Me pones la otra, por favor? Y perdón, ahí la palabra es CHR, es crestotes. Crestotes. O cherestotes. La siguiente, hija, porfa. Y dice que es un sustantivo derivado de, y ahí viene el nombre de la palabra o el número, queda 543. Repita conmigo que es útil, provechoso. ¿La bondad de Dios es útil a nuestra vida? ¿Cierto o no? Muy útil y sin duda provechoso. Es algo que es propiamente aprovechable. Es bien ajustado para su uso. ¿Para qué es la bondad de Dios? Para que la tomemos, para que la podamos usar. Y es provechoso para nuestra vida. Lo vuelvo a ver, lo voy a explicar de otra forma. Y solo para que lo recuerde, porque ya se lo había dicho. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, ¿qué es lo primero que se nos viene aquí? Porque son principios que nos han enseñado. Cuando hablamos de un mandamiento, ¿qué es lo primero que se viene? Leyes, algo que tengo que obedecer, ¿cierto? Y de alguna manera está bien, pero ¿sabes? Cuando vas más al fondo te das cuenta que no solo se trata de obedecer un mandamiento. Un mandamiento es provechoso para nosotros. Esa es la forma en la que podemos ver incluso la bondad de Dios también. Porque a través de un mandamiento Dios nos está cuidando. Es como cuando tú le dices a tu hijo pequeño, no juegues con el fuego porque te vas a... ¿Qué estás haciendo con él? Estás poniendo un límite para que no se lastime, para que no se dañe. ¿Qué hace Dios entonces con un mandamiento? Te está diciendo, ten cuidado, no hagas esto porque te quiero proteger, porque te amo, porque no quiero que te hagas daño. Entonces ahí en sus mandamientos podemos ver la bondad de Dios. Pero muchos lamentablemente, es que si tú no lo obedeces, Dios te va a castigar. Y si tú no haces esto otro,
Y aunque hay cierta razón en eso, pero es provechoso para nosotros. El que alineemos nuestra vida a la palabra es provechoso para nosotros. ¿Cierto? Dice aquí que es para aquello que realmente es necesario. Solo para lo que es necesario. No aplica para todo. Para nosotros era necesario recibir la bondad de Dios. Era necesario. Por eso Dios tuvo que mostrar su bondad enviando a su Hijo. Porque era la única forma y era necesario que fuera así. Por eso cuando Jesús dijo en Lucas: Señor, si es posible de mí que pase esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque era necesario que nuestro amado Jesús viviera lo que vivió. Era necesario. Todavía no, hija, déjamela. Una bondad que también es servicial. ¿Cómo mostró Dios su bondad? Jesús, cuando Él vino, dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y donde yo estoy, estarán los que me sirven. ¿Quieres estar donde está Jesús? Tienes que empezarle a servir. La bondad de Dios se muestra a través de nosotros cuando servimos a alguien. Y más cuando lo necesita. Porque a veces, hermano, está bien que oremos por la pobreza, por la necesidad de una hermana o de un hermano. Eso está bien. Pero también ayudaría mucho que lo apoyemos de otra forma. Claro que las oraciones se agradecen, pero hay veces que se requiere que aprendamos a desprender para servirle a alguien más. Literal, quitarte la capa para dársela a otro. Amén. O ya no es amén. Entonces hoy tenemos que reconocer por medio de la palabra cuán grande ha sido su bondad con nosotros. Hoy tenemos que reflexionar y reconocer esto en nuestra vida. Él ha sido tan bueno que sin merecerlo nos buscó Él a nosotros para darnos salvación y vida eterna. Tú no lo buscaste. Él te buscó a ti. Él me buscó a mí. Y hasta que nos encontró. Es como aquella parábola, ¿verdad? De la oveja perdida. ¿Qué hizo? Dejó a las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Porque él sabía que las 99 estaban seguras ya. Y esa oveja perdida éramos tú y yo. Y no descansó hasta que nos encontró. Yo le decía a alguien, es como cuando estás buscando una aguja en un pajar, porque sabemos que luego, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Es como buscar una aguja en un pajar. Pero te imaginas qué pasa cuando la encuentras. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de buscar algo con tanta, hasta un papel, hermano? Que dices, yo estaba seguro que aquí lo tenía. Y volteas de cabeza. Bueno, le digo un secreto. No encuentro las escrituras de la casa. Y ya volteé de cabeza todo. Y hasta mejor mandé a hacer otras. Pero ¿qué pasa cuando tú sabes? Y luego lo peor que puede pasar es que eso que estás buscando o eso que te piden, empiezas ahí y no está y te entra una desesperación
Pero ¿qué tal cuando la encuentras? Y viste un desastre en tu casa, pero la encontraste. Y cuando la encuentras descansas. ¿Sabes? Él no necesita hacer un desastre para encontrarnos, porque Él sabe dónde estamos cada uno. Pero Él es el que llega en el momento correcto para buscarte y decirte cuánto te ama y que quiere mostrar su bondad para contigo. No fue casualidad, Alicia, que hayas llegado, que Dios te haya traído. Igual ninguno de los que estamos aquí. Entonces, hermano, tenemos de verdad que tener un corazón agradecido. Él nos buscó para salvarnos. Lo que leímos en Tito es una de las muestras más grandes del amor de Dios. Porque como éramos, decía en Tito, ¿cómo éramos? ¿Puedes poner otra vez Tito? Necios, desobedientes. 3:3, hija. Me dice que me espere. Extraviados, esclavos de deleites y de placeres de todo tipo, viviendo en malicia y envidia. ¿Usted era envidioso? ¿O sigue siendo? Amén, sigue siendo. No, ya no. Ahora va a entender por qué hay gente que le envidia a usted. Porque hay mucha gente que nos envidia. ¿O no, Pablo? Ahí en tus vecinos. En el trabajo hay mucha gente que siempre te va a envidiar. Porque puede ver que a pesar de todas las dificultades que tienes, tú no pierdes la sonrisa, no pierdes la paz, ni la esperanza, porque sabes que Dios va a hacer algo. Así que usted tranquilo, y Dios va a pelear la batalla por ti. Tú permanece fiel. Y muchos de los que estamos aquí estamos perdidos en nuestros placeres de diferentes formas. Porque nosotros estábamos perdidos y esclavizados en nuestros pecados, en nuestros vicios. ¿Cuántas veces no solo seguíamos una vida de placer y cedíamos ante cada deseo sensual que nos estaba llevando a la esclavitud? ¿Cuántos de los que estamos aquí no pasamos por estos? Porque muchos piensan que la libertad consiste en hacer lo que deseas. Ciertamente Cristo nos dio la libertad, pero ya no es para vivir como querramos vivir. O ya no vivo yo, decía Pablo, mas ahora Cristo vive en mí. Él nos hizo libres, sí, sin duda nos hizo libres, pero no es para vivir como yo quiera vivir, porque eso se llama libertinaje. Eso se llamaría otra vez regresar de donde Cristo me sacó. Una pregunta que un día mi esposa hizo, y desde ahí yo reflexionando en ella también, y se la quiero compartir porque ayer se lo compartía a los hermanos en el discipulado.
¿En qué momento dejaste de sonreír? Es más, te lo voy a poner de otra forma. ¿En qué momento dejaste de reír a carcajadas? Como cuando eras niño. Tuve los niños. Por todo y por nada, ja, ja, ja. Y a veces de adultos, cállate. Déjame escuchar. Yo le diría, maras, amargas. Dice la Escritura que el que no sea como un niño no puede entrar. ¿En qué momento dejaste de reír? Es más, ya hasta se te olvidó reírte. El otro día venía en el transporte de donde luego yo vengo, vienen los chicos de la universidad. Y venían 3. Y venían botados de la risa. Ja, 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 y decían cada tontería. Pero fíjese, sin groserías. Y ja, ja, ja. Y todos así. Yo veo unos que hasta se enojaban. Pero sabe, a mí me hizo reflexionar algo. Mis tiempos de estudiante. Que te rías de cualquier tontería. Porque eras libre de hacerlo. Le digo algo y no se ofende. Ya quitémonos las caretas. Porque cuando dejamos de ser nosotros, no puedes ser feliz. Y yo te pregunto, ¿Dios quiere que seas feliz aquí? Dios quiere que tú disfrutes. Y aclaro, otra lo voy a puntualizar mejor. Dios quiere que tú vivas y que disfrutes lo que Él creó para nosotros, pero todo en el orden de Dios. Eso sí es importante puntualizarlo. Entonces el pastor ya dijo, vamos a la fiesta. No, todo en el orden y lo establecido de Dios. Pero Él quiere que tú disfrutes. Pero ¿qué sucede, hermano? A veces podemos llegar a la iglesia y me pongo la careta de religioso. Llego a mi trabajo y me pongo la careta de gruñón o de enojado. Y andamos por la vida poniéndonos las caretas según la circunstancia. ¿Y sabes qué pasa? Que dejas de ser tú. Y si tú supieras que Dios te ama así como eres, porque Él te creó así con esos dones. ¿Por qué unos altos, otros chaparros? Unos más delgaditos, otros gorditos. Unos sin cabello, otros con cabello, otros queriéndoselos cortar a cada rato. Y a mí me quisiera que me saliera. ¿Sabes qué sucede? ¿Por qué dejamos de reír? Primero, porque dejas de ser tú. Segunda, porque no te agrada como eres. Tienes que aceptarte como eres, porque eres única. Y uno dirá, gracias a Dios. Es que eres único y eso es algo maravilloso. Pregunta, cuando ves a las cebras en el reino animal, las ves todas iguales, ¿cierto o no? Pero ¿sabes que ninguna es igual? Que aunque tú les veas las rayitas iguales, ninguna es igual. Así como nosotros, cuando nuestras huellas dactilares son completamente diferentes. Esas rayitas que vemos aquí, que hoy a donde vayas, hasta para hacer cualquier trámite que quieras, necesitan tus datos
biométricos. Es un ser único. Deja y vive esta vida con libertad, no en libertinaje, con libertad. Sé libre, disfrútala. El tiempo que nos pueda quedar. Vive como si supieras que Cristo viene hoy. Él quiere que disfrutemos y que gocemos. Por eso decía hace un rato, ya no sé si decirle fríos días, no sé, el clima, pero porque hasta de eso nos quejamos. Hoy está haciendo mucho frío. Hoy está haciendo mucho calor. Hoy está lloviendo. Hasta el día está triste. No, el triste eres tú. El día, ¿qué culpa tiene? El triste y el amargado es otro. Cristo nos liberó ya de los deseos y del control del pecado. Él ya nos liberó de eso. Pregúntate hoy, ¿verdaderamente eres libre? Porque hoy nuestro Dios nos buscó a nosotros. Cuando estábamos perdidos, no lo buscábamos nosotros. Él llegó a nosotros. Él llegó a rescatarnos. Tal vez cuando menos lo esperábamos, Dios usó a alguien para mostrar su bondad y su amor hacia nosotros. La excelencia, Él nos buscó. Él nos buscó para perdonar nuestros pecados. Hermano, pregunta obligada. ¿En serio Él necesitaba buscarnos a nosotros para perdonarnos y salvarnos? No. Es como si tú estuvieras, a ver, vamos a pensar que tú necesitas trabajo y estás esperando a que te vayan a tocar a la puerta de tu casa. Oiga, ¿quiere trabajar? ¿Qué le parecería trabajar de lunes a viernes, 8 horas, ganando 20,000 pesos? ¿Le agradaría? ¿No se podrán 25? Aunque puede ocurrir, pero cuando alguien tiene necesidad de trabajo, ¿qué haces? Tú eres el que vas, metes currículums, andas tocando puertas aquí y por allá, y ya después vendrá la decisión difícil. Ya me hablaron de 3, 4, ahora ¿cuál agarro? Pero tú, el que necesita es el que busca. Y perdón, en este caso no aplica. Porque Dios no necesitaba buscarnos. Pareciera que al que le urge más es a Dios. Y creo que debería de ser al revés. Que nosotros corramos todos los días a buscarlo, a tocarle y decirle: papá, yo te necesito hoy. Papá, mira, me siento hoy así. Papá, mira, ya no puedo con esto. ¿Cómo le hago? No quiero tomar una mala decisión. He tomado muchas malas en mi vida, pero ya no más. Porque todas las veces que he tomado una decisión, regularmente termino equivocándome. ¿O no? Pero Él nos busca para rescatarnos, para perdonar nuestros pecados y para salvarnos a pesar de nuestra maldad. Lucas 19:10, por favor. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Y cuando Jesús, porque cuando leemos el contexto de esto, vemos que Jesús le está diciendo a Zaqueo que era un hijo perdido de Abraham. Y esto
tuvo que haber sorprendido a los que escucharon esto. Y por lo menos de dos formas. Porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Era judío, pero recaudador de impuestos. ¿Y cómo se consideraba un recaudador de impuestos en ese tiempo? Alguien detestable. Un vendepatrias. Porque al final le servían a Roma, recaudando el impuesto de sus hermanos. Entonces era alguien detestable. Entonces no les gustó reconocer que este cobrador de impuestos, tan impopular, porque eran impopulares, era un compatriota hijo de Abraham. Pero Jesús me encanta porque dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido y Jesús nos vino a salvar. Siguiente, debieron haber deseado admitir que los hijos de Abraham pudieran perderse. O sea, los oyentes se quedaron perplejos cuando Jesús dijo esto, porque decían, oh, es que ¿cómo este Zaqueo puede ser un hijo de Abraham? Como que no lo aceptaban. Y aparte, ellos tuvieron que darse cuenta que entonces había hijos de Abraham que estaban perdidos. Como muchos de los que estamos aquí. Tal vez puedo decir en el caso de mi hija, pues ella nació ya digámoslo, en cuna cristiana. Ha sido criada bajo principios, bajo valores de la Escritura. Y creo que podemos aquí tener tal vez pocos ejemplos de ello, pero la gran mayoría de los que estamos aquí nos perdimos en su momento. Lo importante es que hoy estamos aquí, pero que no olvidemos que Él vino a buscarnos. Entonces, una persona no se salva por su linaje. O sea, mi hija no se salva porque es hija de pastores. O usted no se va a salvar solo porque su mamá sea cristiana o líder en la iglesia. No. La salvación primeramente es personal. Y cada uno tiene que tener su propia relación con Dios. Y eso es lo que verdaderamente trae a tu vida la salvación. El que tú tengas una comunión con Dios a través de Jesús. Entonces, la fe, repita conmigo, la fe es más importante que la estirpe. Hoy lo podemos ver incluso en lo natural. Todos sabemos, o los que conocemos un poquito de la Biblia, sabemos que Israel es la nación escogida por Dios, ¿sí o no? Y se refiere también Dios como la niña de sus ojos, la nación de Israel. Y la pregunta sería, ¿cuántos de ellos estarán perdidos? Porque no reconocen a Jesús. Y porque ellos están en espera de su Mesías. Cuando el Mesías lo tuvieron hace más de 2000 años frente a ellos. Y así como Abraham, y lo aclaro, Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos, eran gentiles. Porque hasta Jacob, después de que se transforma en Israel, ahí nace la nación de Israel. Pero antes no había Israel. ¿Y Abraham por qué se salvó? ¿O por qué se salvó Isaac? ¿Qué dice el libro de Habacuc?
El justo por la fe vivirá. Y eso no ha cambiado hasta hoy. Si tú crees en Jesús y por la fe, solo por la fe, seremos salvos. Y no importa el linaje, ni la estirpe, ni nada. Solo nuestra fe puesta en Jesús, como dice el libro de Hebreos. Puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, amados hermanos, a Jesús le interesa llevar su reino a los que están perdidos, sin importar sus antecedentes, ni su linaje, ni el estilo de vida anterior, sino es mediante la fe. Él es que nos perdona y nos hace nuevas criaturas, solo por la fe. No importa de dónde venga yo, no importan mis orígenes, no importa lo que yo haya hecho. Lo que importa es lo que yo quiero hacer o deseo hacer a partir de hoy. Porque cualquier persona puede tomar una decisión de seguir igual. Porque como yo muchas veces lo dije, antes de conocer a Cristo, a mí no me interesa, yo estoy bien. O a veces pensar, es que eso de la religión solo es para viejitos. Porque eso yo lo hice. 2 veces rechacé al Señor. Cuando me hablaron, no quise escuchar. Yo quería seguir en mis asuntos. Y Dios lo dejó. Dios me dejó. Pero Él tenía ya el tiempo marcado para mí. Y me perdonó y me hizo nueva criatura solo porque decidí creer en Él. Solamente. El Señor nos ama, aunque muchas veces nosotros lo rechazamos, lo aborrecemos, lo menospreciamos. Él no se cansa de amarnos, Él no se cansa de salvarnos. Por eso yo te digo hoy, si ves que tal vez hoy tus hijos, tu familia no quieren, tú no te preocupes. Tú síguete esforzando, sigue orando, sigue caminando en el Señor. Y Dios, en el tiempo justo, correcto, va a alcanzar a tu familia. Pero tú tienes que seguir adelante y confiar en la bondad de Dios. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 4, verso 19? Nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él te llamó, Él te escogió y Él te amó primero. Por eso es que hoy nosotros lo amamos, porque sabemos hoy que Él nos amó a nosotros primero. Tenemos que tener un corazón agradecido por el gran amor que nuestro amado Padre Celestial tiene por nosotros. Tenemos que tener ese corazón agradecido. Ponme otra vez 1 de Juan 3:1, por favor. 1 de Juan 3:1. Mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dígale que tiene a un lado, y eso somos. Porque esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué gran amor tiene que ahora somos llamados hijos de Dios. No eres cualquiera. Eres un hijo de Dios. Comprado, redimido por la sangre de Jesús.
Entonces, como hijos de Dios, nuestro mérito se basa en el hecho de que Dios nos ama y nos llama hijos. Somos sus hijos ahora. No dice que alguna vez lo vas a hacer, dice que desde ahora eres. Desde ahora eres su hijo. Él te adoptó como su hijo. Y se acuerda, en el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, un hijo procreado tenía los mismos derechos que un hijo adoptado. Ante Dios, ante la ley, en aquel tiempo, tenía los mismos privilegios. Ni era más, ni era menos. Entonces, esto es hermoso, porque la Biblia enseña que tú y yo fuimos adoptados por Dios y que ahora somos sus hijos y que Él nos injertó en la vid que es Jesús, en la vid verdadera. Y ahora tú y yo gozamos del mismo privilegio, las mismas promesas, y me atrevo a decir, y tal vez mejores pactos, porque el nuevo pacto que Jesús vino a hacer con nosotros es mejor que el anterior, mucho mejor. Dios ha sido bueno a pesar de nuestros errores. Y por eso podemos decir lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Porque mira, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, Él sigue mostrando su bondad cuando nosotros nos arrepentimos, cuando de corazón le pides perdón, cuando de corazón tú decides alejarte y apartarte. Porque tenemos nosotros hoy de verdad que reconocer esta parte. Y aquí yo podría quedarme bastante tiempo, iglesia. Porque sin duda cuando va bien, cuando ves las bondades de Dios, la misericordia de Dios en tu vida, pues hay gozo. Pero ¿qué pasa cuando pareciera que se cierra todas las puertas se cierran? Y que por más que tocas puertas, nadie te abre. ¿Sí le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? Pero muchas veces, muchos errores que nosotros hemos cometido, eso nos ha llevado a tener las consecuencias que hoy estamos viviendo. Y aún a pesar de eso, Dios sigue mostrando su bondad. Aún a pesar de esos errores. Es más, las usa para que hoy lo volteemos a ver. Por eso alguna vez yo dije esto, Dios, y que me perdone tal vez por la expresión que voy a usar, para mí yo lo veo a veces de esta forma, hablando en este punto específico. Es un gran reciclador. ¿Qué hace alguien que se dedica a reciclar? Ocupa algo que pareciera que ya no sirve para volver a dar un uso diferente. Dice el Señor que Él nos sacó de lo más vil y menospreciado de esta vida para avergonzar a los sabios de este tiempo. O sea, nosotros, éramos nada. Y ahora
de ser vasos de deshonra, ahora somos vasos de honra, donde su gloria, su misericordia a través de nosotros se puede manifestar. Entonces, amada iglesia, hoy tenemos que ser sinceros con Dios. Y como le decía hace un rato, quitarnos nuestras caretas. Y daba el ejemplo ayer de David. ¿Por qué David se sentía incómodo con la armadura de Saúl? Más allá de que le quedaba grande, pues es que no era él. Estaba dejando de ser David. David tenía que ser genuino. Y tan es así que dice, mira Saúl, ten tu armadura, ten tu espada, yo agarro mi onda porque yo peleé contra el oso y el león, Dios me preparó. Y de sus fauces yo arrancaba las ovejas que eran de mi padre. O sea, en otras palabras, yo no necesito ser Saúl, yo necesito ser David. Tú no necesitas ser alguien más, necesitas ser quien eres. El problema es que a veces no sabemos ni siquiera quiénes somos. Tú tienes que saber hoy que eres una hija, un hijo de Dios, que eres una princesa, un príncipe de Dios. Eso lo tienes que tener muy claro hoy. Y que si te equivocas, si cometes un error, tal vez sin querer, tal vez sin intención, o aún con intención, tienes la oportunidad hoy de arrepentirte y de buscar a Dios, de empezar a caminar diferente. El problema sería que decidas seguir viviendo en el error. David cometió errores. Ahí están registrados, ¿verdad? Y vivió las consecuencias de ellos también. Pero al final, Dios lo reconoce y el pueblo de Israel lo reconoce como el más grande rey que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque David aprendió de sus errores, buscó el amor y la misericordia de Dios, y él experimentó la gracia en un tiempo de la ley. ¿Por qué el adúltero? ¿Qué decía la ley acerca del adúltero? ¿Cómo tenía que morir? Él junto con Betsabé. Pero sin embargo, Dios le perdonó la vida. Porque vio en él un arrepentimiento. Porque hoy podemos ver muchos cristianos que se están volviendo materialistas. Y la inseguridad que podamos nosotros presentar puede conducirnos el amor al dinero o a muchas otras cosas. No importa si eres rico o eres pobre. El único antídoto es confiar en Dios, que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Él es el que va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Dios ha sido bueno y nos ha dado su ayuda. Dígale que tiene a un lado, Él no te ha soltado de su mano, independientemente de las circunstancias. ¿Qué dice Nehemías 9:31? ¿No lo recuerda? En un tiempo complicado, donde Nehemías veía la ciudad destruida y el templo devastado, dice Nehemías: pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres Dios clemente y compasivo. Mira, hermano, aquí para este tiempo, la nación de Israel había abandonado a Dios. La ciudad estaba destruida, el templo estaba devastado,
saqueado. Pero dice que la gran compasión de Dios no permitió que se exterminaran. Lo pudimos ver en la Segunda Guerra Mundial. Hitler, si hubiera podido, extermina a todos los judíos, pero Dios no lo permitió. Incluso usó hasta gente, empresarios alemanes, para rescatar niños. Y que hoy muchos de esos niños en ese tiempo fueron dispersados, ¿verdad? Más bien ya habían sido dispersados, pero sabemos que en el año de 1948 Israel se vuelve a constituir como nación, después de que los habían casi exterminado, pero Dios los guardó. Y es lo que le digo y con lo que empecé: Dios siempre ha guardado un remanente, porque aún dentro del pueblo de Israel hay un remanente fiel a Dios. Y eso pasa en toda la historia y en toda la Biblia. Usted siempre va a encontrar que hay un remanente fiel a Dios. Y un remanente, lo explicaba el día miércoles, es un poco de un todo. Porque así como Israel, nuestra vida puede ser devastada por un momento de rebelión, pero aún así, cuando alguien se arrepiente y regresa a Dios, Él lo libera y lo espera con los brazos abiertos. Podemos ver esa bondad, esa compasión de Dios. Si está existiendo hoy en nuestra vida algún problema, alguna dificultad en nuestra vida, vayamos a Dios. Arrepintámonos, volvámonos al camino. Busque la forma de empezarle nuevamente a servir a Dios. Aquí todos necesitamos de todos. Y aquí todos necesitamos hoy unir fuerzas. Entre más unidos estemos, somos más fuertes. Porque Dios es el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene con su diestra de poder. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios, repita conmigo, Dios ha estado con nosotros. Tal vez no lo ves porque estás tan preocupado por todo, pero Dios siempre ha estado ahí. Yo se lo dije hace un rato. Aún sin conocer a Dios, sin que lo reconociéramos como Dios, Él siempre ha estado al cuidado y al pendiente de nosotros. Solo reflexiona hoy, esta tarde ya. ¿Cuántas veces tu vida ha estado en peligro? ¿O estuvo en peligro? ¿De cuántos accidentes Dios te libró? ¿De cuántos asaltos Dios te libró? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te ha guardado y a otros no? Porque todos los días muere gente. Pero lo más triste es que partan sin Cristo. Porque estando en Cristo las cosas son diferentes. Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos por lo que Él ha hecho. Porque en la enfermedad, en la escasez, en la soledad, en el dolor, en la angustia y en cualquier otra situación, siempre podemos contar con su bondad. Siempre. Hermano, cuando existe esa confianza en Dios, aunque estés viviendo un tiempo difícil, sabes que detrás de eso algo bueno vendrá. Porque así es su bondad.
Vamos terminando. El Salmo 118, 7, por favor. El 118, el verso 7, hija. Hijo, por favor. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. El Señor está en mí, ahí está, ayudándome en cada momento, en cada instante. No importa quién se quiera levantar. No importa si te toca hacerle exámenes a todo ese grupo de gente que está yendo, están metidos con la delincuencia. Dios te va a guardar. Y las cosas tienen que empezar a cambiar, pero tenemos que orar. Tenemos que ir clamando a Dios. Ustedes saben que apenas se llevó a cabo un operativo llamado Enjambre aquí en el Estado de México. Y es el principio, es la puntita del iceberg. Pero tenemos que estar orando fuertemente por nuestra nación, por nuestras autoridades. Porque sin duda necesitamos que ya haya paz en este país. Se necesita que podamos salir y gozar de esa paz, podamos disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Pero la iglesia tiene que seguir orando, clamando a Dios. Él es nuestra ayuda en todo momento. Y en cada momento Dios ha estado ahí. Y sobre todo cuando tú crees que nadie te puede ayudar. Mira, te lo digo de verdad, hermano. Dios pone a la gente correcta en el momento correcto para ayudarte. Simplemente mire, el día viernes tuve que ir a un lugar ahí por Azcapotzalco. Y la verdad, con todo y GPS por allá siempre me pierdo. Y estaba yo ahí y necesitaba llegar a una, porque ni siquiera la alcaldía es un edificio aledaño a la alcaldía, o que pertenece a la alcaldía. Y necesitaba yo llegar. Y resulta que a la persona entre de mucha gente que pasó, le pregunté a uno. Y resulta que esa persona era el hermano de quien yo tenía que ir a ver. Y dijo, vamos, yo lo llevo. De verdad. Nada más porque no está Julián, pero recuerdo cuando íbamos a una casa a compartir la palabra, se nos poncha la llanta en el camino y estábamos pregunte y pregunte dónde había una, y nadie nos decía. Los señores, necesitamos una vulcanizadora, y cómo volteo y la veo, ahí está. Dios siempre está ahí para ayudarte. Siempre está ahí, hasta en momentos de verdad que, porque hermano, ¿qué es lo peor que podía pasar? Dejo el coche ahí y luego voy por él o pido la grúa, pero urgía llegar. Es algo que tal vez no está ni en riesgo tu vida. Ahora imagínate cuando tú le clamas a Dios, cuando es una verdadera necesidad o una verdadera urgencia. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios no te va a contestar? ¿Tú crees que Dios no va a tender la mano para ayudarte? Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces dejamos a Dios hasta el final? Por ejemplo, si hay una necesidad, lo primero que tendrías que hacer es orar a Dios. Y en el caso aquí en la iglesia, si estás en el grupo, por favor, hermanos, ayúdenme a orar por esta necesidad. Pero a veces no ocupamos las herramientas que tenemos. Así que siempre podemos contar con Dios. Dios ha sido bueno, a pesar de que tal vez algunos se han apartado del camino del Señor. Porque mucha gente en este tiempo
se ha apartado de Dios, ha apartado su corazón de Dios, ha abandonado su fe y se ha querido regresar otra vez al mundo. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 31. Entonces dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Sin duda, cuando alguien se aparta de Dios, se aparta de sus caminos, incluso nos podemos aborrecer a nosotros mismos. Yo le decía ahora que fui allá a Xochimilco, hijo, allá con los hermanos, de verdad me impactaron muchas cosas. Conocer hermanos que llevan más años de conocer a Dios que yo, pero que traían un sentimiento de culpa por lo que dejaron de hacer o por lo que no hicieron, y lamentándose por ese pasado. Y te quedas pensando, ¿cómo puedes estar en Dios así? Si de antemano tú y yo sabemos que por lo que hicimos ayer, ¿qué puedes resolver por lo que no hiciste ayer? Ocúpate del hoy, porque tanto te enfrascas en el pasado que dejas de vivir el hoy, y por lo tanto el futuro será incierto. Pero cuando te ocupas del hoy, tú sabes a dónde vas en un futuro. Pero tenemos que hacer a un lado el lastre del pasado. Total, cometiste un error, ya vimos, arrepiéntete, busca a Dios, Él es bueno y grande en amor y en misericordia. Y como escuchaba que alguien oraba en la mañana y decía, Señor, aunque sabemos que está escrito que viene destrucción, porque lo dice tu palabra, pero hoy levantamos nuestra voz, porque puedes levantar tu mano y decir, en la Biblia enseña cómo Dios ha detenido juicios. Cuando Jonás cuando Jonás de mala gana, porque ¿cómo fue a predicar a Nínive? ¿Fue de buenas? Fue de mala gana. ¿Y qué pasó cuando Dios vio el corazón de los ninivitas? Detuvo el juicio. Claro que puede pasar, y Dios puede seguir extendiendo su misericordia, pero todo se basa en que yo clame a Dios. Si te alejaste de Dios, si te apartaste de sus caminos, búscalo. Cuando Dios habla aquí en el libro de Ezequiel, habla que el pueblo, como pueblo, debemos avergonzarnos por nuestros pecados. Pero el pueblo aquí vemos que endureció tanto su corazón que perdió toda sensibilidad acerca de lo que estaba haciendo mal. Veamos hoy cómo está el mundo. ¿Está cegado? A ver, ¿cuántos se acordaron que fue el Día del Hombre hace semana y media? Ay, ¿a poco, pastor? ¿Hay un Día del Hombre? No sabía. Porque hay un Día de la Mujer, ¿no? Pero sorpréndase, porque hay un mes del orgullo gay. Y a ese sí le hacen propaganda. ¿Y quién se enteró que fue el Día del Hombre? ¿Cuándo fue? Pues ahí búsquele. Yo lo que le quiero decir, estamos tan perdidos que hasta exaltan más algo que ni siquiera es natural.
y que los noticieros, todos los noticieros, sus banderitas, los edificios públicos de gobierno en el país, de colores. Ya ni hablo, el día de la mamá, el día que caiga, ese se celebra. Sea lunes, martes, el día que caiga. Y el día del papá, pues hay el tercer sábado del mes de... El día que caiga, lo recorren. O sea, nada más para que nos demos cuenta, o sea, le estoy dando este ejemplo así tan burdo, pero como yo no hay sensibilidad. Y dicen que México es machista. ¿Será? ¿Será? A ver, reflexione. ¿Será? Si en México lo que gobierna es el matriarcado y espiritualmente. Ahí por el norte hay un lugar que están próximos a celebrar el 12 de diciembre y que llegan de todas partes, ¿no? Hasta extranjeros ya llegan. Y de verdad yo lo que admiro mucho de esa gente es la fe que muestran. Que deberíamos de imitar un poquito esa fe. No les estoy diciendo que vayamos allá. Imitar la fe en el sentido de que son capaces de cerrar tal vez sus negocios y que ahorran para rentar sus autobuses en algunos casos y para quedarse acá 2-3 días. Y ¿sí me explico? Y aquí, hermano, tal vez este año tomamos algunos la decisión equivocada. Tal vez hemos decidido en algunos casos alejarnos de Dios. Pero pregunta, ¿alguien necesita vacaciones? Yo sí necesito vacaciones y me urgen. O sea, naturalmente lo necesitamos, pero espiritualmente no puedes descuidarte ni un segundo. Espiritualmente no puedes irte, me voy de vacaciones. Y... No, hermano, porque el enemigo toma ventaja en tu vida. Tal vez hemos tomado la decisión de apartarnos de la iglesia. Tal vez le diste la espalda al Señor. Tal vez te has olvidado de su palabra. Pero aquí podemos ver nuevamente la gran maravilla de la bondad de Dios. Que Él no se ha olvidado de ti. Otra vez lo voy a decir porque creo que no me entendió. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque algunos se hayan alejado, se hayan apartado, Dios no se ha olvidado de ti. Porque la obra que Él empezó, la seguirá perfeccionando. Él cuando empieza algo, no es como muchos de nosotros, que empezamos algo, y luego termino. No, Dios cuando empieza algo, lo termina. Y Él sigue pensando en ti. Él sabe qué potencial ha puesto en ti. El Señor te ha tenido siempre y llamándote de formas diferentes para que vuelvas a Él. Yo solo te diría hoy, con todo el temor de Dios y con el conocimiento que Dios me ha permitido tener de la palabra, si es tu caso y tal vez tú que me estás viendo hoy, no tardes, porque ahorita te sigue llamando con lazos de amor. Después no sé cómo pueda ser. Y cuando hablo de lazos de amor, vas a estar viviendo situaciones difíciles, pero Él te va a traer completito. Pero hay veces, y me ha tocado ver casos, donde Dios llama a la gente
Bueno, recuerdo de una persona, fuimos a orar por él a un hospital, le habían detectado cáncer, de hecho ya lo habían desahuciado, estaba devastado el hombre ahí en el hospital, y cuando Dios me permitió llegar con él para orar por él, Dios me dijo, pregúntale, ¿para qué quiere sanar? Y le hice la pregunta obligada. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Si Dios hace el milagro, la obra en mí, yo iré a la iglesia y empezaré a servirle. Ok. Oramos por él, lo dan de alta, y no porque lo hayan ya lo habían desahuciado, pero ¿qué cree? Dios hizo la obra en él. No había cáncer ya. Pero ¿sabe cuándo fue a la iglesia? Nunca. Se olvidó. Y al tiempo le volvió a dar cáncer y murió. Y así como este ejemplo, de verdad, he visto varios casos. Pero Él no se ha olvidado de ti. Ponme ahora el versículo 11, hijo, pero del capítulo 33 de Ezequiel igual, 33, 11. Y así nos dice el Señor hoy. Y con esto vamos terminando. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en el que el impío acepte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Mira, aquí lo que está diciendo, en otras palabras, que Dios no se goza cuando alguien muere fuera de Dios, porque la voluntad del Padre es que ningún hombre se pierda, que todos alcancemos la misericordia y la bondad de Dios, y que está ahí disponible para todos nosotros. Solo necesitas aceptarlo, creerlo y empezar a caminar. Así como los leprosos, cuando se encontraron con Jesús, recuerde que la lepra es una figura del pecado. Cuando Jesús le salen al encuentro a los leprosos, le dice, Señor, límpianos. Y Jesús oró por ellos. Y cuando iban de camino, pero Jesús les da una instrucción: vayan al templo y digan ahí al sacerdote que ustedes tenían lepra, pero que ahora ya están limpios. Pero cuando Jesús oró, ellos seguían teniendo lepra. Pero cuando ellos iban de camino, siguiendo la instrucción de Jesús, dice que en el camino ellos fueron limpios, sanaron. Entonces lo único que tú y yo tenemos que hacer hoy es confesar. Si nos hemos apartado de Dios, pedirle perdón. Él te va a limpiar para que tú sigas el camino, y cuando llegue el tiempo y estemos delante de Dios, podamos presentarnos con vestiduras limpias. Y aclara, sin manchas y sin arruga. ¿Por qué especifica estas dos cosas? Las manchas son pecado, pero las arrugas son infidelidades. ¿Cuándo mostramos infidelidad? A Dios. Cuando dejamos de confiar en Él. Esa es una infidelidad. Por eso hoy, iglesia, tenemos que ser agradecidos y reconocer que el Señor no nos ha dejado perder. Sabes, Él no se ha cansado, Él está en la puerta y llama.
Él no se ha cansado de estarnos llamando. Y no se va a cansar por aquellos que ya son escogidos por Él. Y Él nos va a hacer entender nuestro error, el que hemos cometido y de habernos apartado de su camino. Y dígale al que tiene a un lado, y va a usar las circunstancias de tus malas decisiones para hacernos comprender que nos hemos equivocado. Muchos de aquí nos hemos equivocado, muchos. Y tal vez las consecuencias ahí están, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que la bondad de Dios nos ha alcanzado. ¿Pueden subir, por favor, hijos? Vean lo que dice aquí en Jeremías 2:19. Supongo que va a ser la bondad de Dios, ¿verdad? Jeremías 2:19 dice: te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Dios de los ejércitos. Por eso, qué importante es que reconozcamos esto hoy. Qué importante es que hoy reconozcamos esto en nuestra vida, iglesia. Qué importante es que hoy confiemos en la bondad de Dios. Ponme Santiago capítulo 4, versos 8 y 9, y con esto terminamos. Santiago capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice el Señor: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Hoy busquemos a Dios, acerquémonos, y Él se acercará a vosotros. Y Él va a cambiar esa tristeza por gozo y va a quitar todo eso que nos ha venido afligiendo. Póngase sobre sus pies. Amén.